Hermano, el cristianismo o se levanta con la cruz, con la resurrección, o se cae con la resurrección. No hay de otro. El eje, el centro, lo más importante de la fe cristiana es la resurrección de Jesucristo. Y de eso quiero hablar esta mañana. Yo sé que no hemos tenido una prédica específicamente sobre la cruz. Bueno, es que tuvimos el drama y estuvimos mencionando muchas cosas acerca de la cruz durante las reuniones, la reunión pasada, la reunión de domingo y también durante el miércoles. Pero tuvimos también el drama donde participamos y muchos de ustedes estuvieron allí y vieron representada la palabra de Dios. De manera que, y todo el mundo conoce los detalles de la cruz. De una manera u otra, yo creo que siempre hay que recordar lo que pasó el Señor Jesucristo, por qué murió, qué fue lo que trajo con su muerte, qué fue lo que pasó. Pero ¿qué hubiera pasado, mis hermanos, si Cristo no hubiera resucitado? Ustedes se han puesto a pensar por qué es tan importante creer en la resurrección. De la misma manera que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, hay algunos entre ustedes que no creen en la resurrección. Hermano, si usted no cree en la resurrección, su salvación está en vilo. Su salvación está en duda. Yo los invito esta mañana a verificar, a mirar lo que dice la palabra de Dios acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque tiene incidencia, tiene repercusión en toda la existencia humana. No importa lo que usted crea, si es verdad o mentira, tiene que ver con lo que usted cree, con lo que va a pasar en el mañana, con lo que pasó en el ayer, con lo que le espera al mundo. Todo tiene que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, en el capítulo 15 de la primera carta, versículo 1 hasta el 24, pero no lo vamos a leer, vamos a leer hasta el 11 nada más. Dice el capítulo 15 ahí: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibís, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, y después por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven aún y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo y luego por todos los apóstoles. Y al último de todos, como por un nacido a destiempo, él fue visto también por mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Así que, sea yo o ellos, ya sea yo o ellos, así predicamos y así creemos. Y si predicamos que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estáis en vuestros pecados. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, Señor, sabemos que has traído almas a escucharla, y te pido que prepares esos corazones. Y a mí me escondas detrás de tu cruz con mis defectos para exponerla. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, sin duda la resurrección es el evento más importante de la historia de la humanidad. No solo del cristianismo, de la historia de la humanidad. No hay un evento en toda la historia de la humanidad que pueda sobrepasar el hecho de que alguien haya dicho, haya probado, haya prometido que resucitaría de los muertos. No hay un solo líder religioso. Buda nunca lo prometió, Confucio nunca lo prometió, Mahoma nunca lo prometió, porque sabían que no podían cumplirlo. Y eso cambió el curso de toda la humanidad. La humanidad toda muere. La humanidad toda está condenada a ir al polvo. La humanidad toda se destruye. No hay un solo ser humano que viva eternamente en esta tierra, que sea inmortal. Todo
aquello cambió cuando Cristo resucitó de entre los muertos. Pablo nos trae a nosotros un compendio, un tratado magistral que no termina en los versículos, en esos versículos 17 que terminamos, el resto del capítulo 15, y de hecho vamos a estar mencionando una parte bien importante de ese capítulo 15. Pablo nos trae allí de una manera magistral la importancia de la resurrección de Jesucristo. Hermanos, ustedes saben que hay cristianos que no creen en la resurrección de Jesucristo. Bueno, hay algunos que no creen incluso que fue crucificado. Hay algunos que dicen que sí creen en Cristo como un gran profeta, como un gran hombre, como alguien que enseñó unas cuestiones de tipo moral muy buenas, muy bonitas, muy elegantes, una ética diferente. Pero eso no es cierto. El Cristo que murió por todos nuestros pecados, Dios hecho carne, resucitó. Y si no hubiera resucitado, entonces, como dice Pablo, nuestra fe fuera vana. Y vamos a ver más adelante por qué él dice esto. Hermanos, lo primero que quiero compartir con ustedes esta mañana es que el evento más grande del Evangelio propiamente dicho, de la historia de Jesucristo, es la resurrección. Me encanta la Navidad. No tengo nada en contra de la celebración de la Navidad. Pero ¿qué hubiera sido de una Navidad donde nació un niño, llamado niño Dios, o niño con poder, o otros que bien ciertamente reconocen que Dios se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros? ¿Qué hubiera sido Navidad sin resurrección, sin la muerte en la cruz y sin que Cristo hubiera resucitado? La Navidad es importante, pero mucho mejor es la resurrección. Es el clima, es el complemento, es lo más grande que podía haberle pasado a ese Dios que vive, que reina. Dios no murió. Todo el mundo está hablando de la película. Todo el mundo está hablando de la película. Dios no está muerto. Dios vino a la tierra, murió por sus pecados y por los míos y resucitó al tercer día, como lo había dicho. Déjenme decirles que fue también la promesa, la profecía más atrevida que ningún ser humano haya dicho nunca. Resucitaré al tercer día. Jesucristo nunca dijo que moriría sin mencionar que resucitaría. Es tan importante porque es la clave, es el clima del Evangelio. Dice allí en el versículo del 1 al 4, Pablo le dice a los corintios, porque en ese capítulo 15, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Y le dice, el cual también recibiste, por el cual estás firme. Aquella gente en Corintio estaba viviendo por lo que habían creído, porque se le había dado el Evangelio. Y Pablo recuerda, por el cual asimismo sois salvos. Somos salvos por creer, por retener lo que se nos dice y creerlo. Dice, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Si no creemos todo el Evangelio, hemos creído en vano. Pero ¿qué cosa es el Evangelio y qué incluye el Evangelio? Dice el apóstol Pablo, porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí. Pablo le ha dado a la gente, y yo le doy a ustedes lo que yo recibí del mismo Dios en las Escrituras, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la... ¿Qué cosa es el Evangelio? El Evangelio es Dios hecho hombre, viviendo de manera impecable, de manera perfecta, y muriendo como cordero inmolado por nuestros pecados. Empieza así el Evangelio, así se resume. El Evangelio es Cristo muriendo por nuestros pecados, porque estaba escrito conforme a las Escrituras. Sepultado al tercer día, porque estaba escrito conforme a las Escrituras. Pero dice también, sepultado y resucitado al tercer día. De manera que sin resurrección no hay Evangelio. Pero yo digo que es la mejor y la más importante de las partes del Evangelio. Si Jesucristo hubiera nacido como nació y lo creemos, no hay duda en ello. Si hubiera crecido, si hubiera hecho el magistral ministerio que tuvo, y hubiera hecho todos los milagros que hizo, pero hubiera dicho que resucitaría y no resucitó, entonces estamos perdidos. Estamos delante de un tremendo mentiroso. Todo lo que había dicho y todo lo que había hecho se irían abajo, serían destruidos. Nadie los creería. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, cuán importante es la resurrección? ¿Por qué decimos que es el evento cumbre del Evangelio? Es el evento cumbre del Evangelio, mis hermanos, porque ya los antiguos lo creían, los antiguos lo anunciaban. El primer sermón de la iglesia, el primer sermón que se predicó en la era de la iglesia, trataba sobre la resurrección. Es más, todas las prédicas que aparecen en el Nuevo Testamento tienen y mencionan la resurrección de Jesucristo. No se puede predicar, no se puede hablar, no se puede decir nada de un Cristo muerto si no se habla de un Cristo resucitado. Hermano, en el primer sermón de la iglesia,
David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a la diestra, no será conmovido. Y dice también, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies. Viéndolo ante él, dice el versículo 31 ahí del capítulo 2 del libro de los Hechos, viéndolo ante él, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Dice Pedro en su primer discurso que David creyó y que David habló de la resurrección. Y no solo David, muchos hombres del Antiguo Testamento. La lista es larga y no la vamos a mencionar todas, pero muchos hombres del Antiguo Testamento creían en la resurrección, anunciaron la resurrección de Jesucristo. No solo los antiguos creían en ella, todos los evangelios hablan de la resurrección de Jesucristo. Juan, Marcos, Mateo, Lucas, todos dan detalles de una manera u otra de aquel evento de la resurrección de Jesucristo. Pedro, miren ustedes, no solo que los evangelios incluyen la anécdota, incluyen la descripción de los hechos como sucedieron. En la prédica de ellos nunca faltó la resurrección. Hoy vemos las iglesias que los pastores predican de todo. Predican psicología, predican felicidad, predican infinidad de cosas e excluyen la resurrección de Jesucristo. Hermano, no hay nada que pueda animar más al ser humano de que Cristo resucitó de los muertos, porque eso nos garantiza que nosotros tenemos resurrección. Oh, es distinta para todo el mundo. Es en un tiempo, es de una manera organizada. Veamos eso más adelante. Hermanos, no estamos hablando aquí de la resurrección del alma, estamos hablando de la resurrección corporal. Nuestros cuerpos, estos cuerpos que tenemos, serán resucitados, serán sacados de las tumbas. Si estamos en la tumba, si no estamos en la tumba donde va el Señor, entonces la cosa será diferente. Seremos levantados y seremos levantados como Jesucristo. En la misma prédica de Jesucristo nunca faltó, nunca dijo: moriré, sin decir después: y resucitaré al tercer día. No hubo un líder, no ha habido nadie que se atreva a decir y a confirmar lo que iba a hacer, porque hubiera sido un desastre. Ningún líder religioso lo haría porque sabía que no podía hacerlo. Sabía que se quería en descrédito todo lo que había predicado. Pero en el caso de Jesucristo, no, mis hermanos. El Señor Jesús lo dijo sin miedo: resucitaré al tercer día. Resucitaré al tercer día. Hermano, la resurrección es la parte vital más importante de la historia del Evangelio. De la historia que nos narra la vida de Jesucristo. No se puede dejar fuera. Tristemente hay pastores que lo dejan fuera. Predican resurrección una que otra vez. Mencionan que sí, Cristo resucitó. Pero el Evangelio, como se lo damos a la gente, no se le puede dar sin resurrección. Esa es la garantía. Ese es el sello de Dios a todas las cosas que Jesucristo hizo. El sello de que todo lo que Cristo dijo, que todo lo que Cristo hizo era hecho por Dios en la resurrección entre los muertos. La victoria sobre la muerte. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes que la resurrección de Jesucristo, ¿saben ustedes que es el hecho más comprobado de la historia humana? Hay tantos elementos. Yo hubiera querido predicarle o darle un estudio completo sobre un libro, cosa muy gordo. Un libro completo dedicado a las evidencias que hay acerca de la resurrección. Hermano, hay tanto detalle acerca de la resurrección de Jesucristo que Dios nos lo dio. A nosotros no nos hace falta saber que Cristo resucitó. Nosotros lo creemos por fe. No nos hace falta todos esos elementos, pero Dios se los dio para que toda la humanidad viera que no fallaba, que Él había vencido la muerte, que había esperanza y que nosotros tendremos resurrección también. Es el hecho más comprobado de la historia. Miren lo que dicen los versículos del 5 hasta el 8. Y que fue visto por Cefas y después por los 12 y después fue visto por más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros ya duermen. Después fue visto por Jacobo, luego por todos los apóstoles. Y al último de todos, como por un nacido de tiempo, Él fue visto también a mí. Cuando fueron a escoger a los apóstoles, cuando fueron a escoger específicamente al sustituto de Judas, el requisito era que tenía que haber visto a Cristo resucitado. Porque tenía que tener en sí la prueba de haber sido un testigo de que Cristo no mintió, de que todas las teorías que se formaron en aquel momento, de que si el cuerpo había sido robado, que si se escapó y se fue y se casó y vivió por allá en Francia como María Magdalena. Las teorías son infinitas y todos los años, todos los días, todo momento, Satanás sigue tratando de revivir esas teorías, todas falsas. Porque es el hecho más comprobado de la historia de la humanidad.
primer lugar tenemos los testigos presenciales que se mencionan aquí. En la Escritura se nos dan eventos trascendentales desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que nosotros tenemos que creerlos por fe. Muchos eventos lo escriben los escritores bíblicos, incluso sin haber estado presentes, porque Dios se los dio. Pero no fue así con la resurrección, mis hermanos. Los testigos se nos mencionan más de 500, y no solo los testigos presenciales. ¿Saben por qué ¿Saben por qué estamos seguros que los testigos presenciales están diciendo la verdad? Por su testimonio personal. Estos testigos fueron capaces de morir por lo que vieron. Aquellos que cuando estaban en la cruz salieron corriendo y huyendo, cuando lo vieron resucitado empezaron a predicar y dieron su vida por lo que estaban viendo. Eso no le pasa a cualquiera. Un día estás corriendo por temor a la cruz. ¿Qué pasó? Que entonces después estaban dispuestos a morir. Y era porque habían visto al Cristo resucitado. El testimonio de ellos, el testimonio de su vida. Como ningún otro evento bíblico tenemos a esta gente que después escribieron lo que escribieron. En todas las cartas, en todas partes del Nuevo Testamento está la resurrección y fue escrita por hombres que fueron testigos. Fueron testigos. Dice que el apóstol Santiago no menciona la resurrección. ¿Verdad? ¿Y qué pasa cuando Santiago dice que recibiremos coronas? Hablando de que seremos resucitados. Las apariciones que el Señor hizo delante de ellos. Hermanos, si Jesucristo no resucita, si Jesucristo no hace las apariciones que hizo, entonces el día de Pentecostés nunca hubiera llegado. ¿Quién hubiera creído que aquello que pasó el día de Pentecostés era obra de Dios si Cristo estaba muerto? Pero fueron ellos, fue Pedro específicamente el que se levanta y lo que habla es la resurrección. Le dice, bueno, ustedes están equivocados. Déjenme hablarle al Cristo que ustedes crucificaron. Resucitó. Dios lo ha exaltado. Resucitó. Esto se acabó. Se acabó la religión hebrea. Se acabaron las religiones. Cristo es Dios vivo. Resucitado entre los muertos. Hermanos, las pruebas que aún están vigentes. ¿Qué hay con la tumba vacía? Todas las religiones grandes tienen su peregrinaje a la tumba de sus líderes. Nosotros no, porque ahí no hay nada. ¿Cuántos van a Meca a celebrar en la tumba de Mahoma? Todo el mundo sabe el día y el lugar donde enterraron a Buda. Pero ahí están. Allí están los muertos. Cristo no está en la tumba. Cristo resucitó, nosotros no tenemos que ir a ninguna tumba, pero la tumba es para nosotros. Como les decía, la tumba vacía es la cuna del cristianismo. Jesucristo salió de la tumba y esa es la prueba más grande que tenemos, la tumba vacía. Hermanos, aquellos hombres fueron capaces de cambiarlo todo. Imagínense ustedes. Y eso es lo que no entienden. Cuando una persona le dice a usted que hay que reunirse el sábado, porque la Biblia dice que hay que reunirse el sábado, lo más probable es que no crea la resurrección de Jesucristo. Porque si aquellos hombres que eran realmente religiosos, que querían cumplir la ley, dijeron, se acabó el sábado, es el domingo, es el primer día de la semana, es el día que resucitó nuestro Señor. Y cambiaron la celebración. Y cambiaron el Passover, se dedicaron a hacer la cena del Señor. Y lo cambiaron todo y transformaron al mundo. ¿Saben por qué transformaron al mundo? Porque vieron a Cristo vivo. No hubieran hecho esto, mis hermanos, si ellos no hubieran tenido la certeza de que Cristo había cumplido. Si Cristo no resucita, ellos hubieran sido los primeros en desacreditarlo. Nos falló, nos traicionó. Todo lo que hizo no era de Dios, porque mira, Dios que iba a resucitar y no resucitó. Pero ellos estaban seguros. De manera, hermanos, que la mejor manera de comprobar que Cristo vive es oír a aquellos que fueron testigos. El primer día de la semana, dice la Escritura, María Magdalena fue de mañana y siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. ¿Qué hay con los detalles de la muerte? ¿Qué hay con los detalles de la muerte? Si comenzamos desde el momento en que fue crucificado, no nos va a quedar a nosotros duda alguna de que fue resucitado. Porque dicen que tenemos que ir a la muerte. ¿Saben por qué? Porque dicen que salió de la tumba porque no murió. ¿No murió? ¿Quién quedaba vivo de la muerte de cruz? ¿Cómo se comprobaba que los cadáveres que colgaban allí estaban muertos antes de bajarlos? ¿Qué se hacía con esos muertos? ¿Cuántos sufrían y cuántos sangraban? No había duda de que había que morir en la cruz cuando se condenaba a la gente a la cruz.
¿Qué hay con los detalles de la tumba? Aquella gran piedra. ¿A qué muerto le ponían los soldados romanos guardias para que no escapara? ¿A qué muerto? Pero ¿saben qué? Roma tenía más fe que los mismos discípulos. Los discípulos salieron corriendo, los romanos dijeron, vamos a ponerle guardia para que no resucite. No podían vencer con aquel que iba a salir de todas maneras de la tumba. Pusieron guardia, pusieron un sello real. Marcaron aquella tumba para que no pudiera ser robada. La piedra se nos describe, todos los detalles de la tumba nos hablan a nosotros de que la verdad de la resurrección no puede ser manchada, mi hermano. No puede ser dudada en un instante. Es más, si usted la duda a pesar de todos estos elementos, su fe está muerta. Su fe está muerta porque ¿qué va a pasar con usted? Si el líder que usted sigue, si el que usted dice que es seguidor de él, no cumplió, engañó, mintió y no resucitó. Dice que entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado el cuerpo del Señor, no sabemos dónde lo han puesto. La duda humana, y saliendo Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos. ¿Qué hay con los detalles de los lienzos? ¿Cómo se puede salir de una envoltura que se le daba a los muertos de la manera que salió Jesús? Como se sale de un capullo, como se sale una oruga de un capullo. Para probar de que había resucitado. No era que se había zafado, se había muerto, nada. Había resucitado con poder, en el poder de Dios. Bajando a mirar, vino los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro a él. Este Simón Pedro que lo había traicionado fue capaz de pararse a predicar. Después, sobre la resurrección. ¿Ustedes creen que Pedro, si lo traiciona por temor a la cruz, se atreva después a hablar y decir, no, resucitó porque yo lo vi? Encontraron el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado, organizado en una parte, en un lugar aparte. ¿Quién hizo esto? Con la piedra que había puesto adelante. Entonces entró el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Dice que volvieron los discípulos a los suyos a contarle lo que habían visto. El hecho más comprobado por el testimonio de los discípulos de Cristo, por los testigos que aún de esos 500, aún muchos no eran testigos de Jesucristo. Pero lo vieron y no lo pueden negar. Las pruebas que todavía están vigentes, la tumba vacía, la que hay con las pruebas en contra de la resurrección. ¿Cuándo han encontrado el cuerpo? Con la historia, con la ciencia como está, con el ADN y con todo lo que ustedes quieran. ¿Cómo es que nunca han encontrado un hueso? ¿Cómo es que han buscado en aquella tumba? ¿Cómo es que no han podido decir y probar que han encontrado un cuerpo que sea el de Jesucristo? Porque resucitó y no está allí, mis hermanos. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Les hablé, mis hermanos, del hecho más importante del Evangelio. El hecho más comprobado de toda la historia. Y quiero hablar de que es la más grande razón de nuestra fe. La más grande razón de nuestra fe. Dicen los versículos del 12 hasta el 19. A partir del versículo 9, el apóstol Pablo, ahí a los Corintios, le da una explicación de por qué él, siendo testigo de la resurrección de Jesucristo, no lo merecía y que todo lo que ha hecho, lo ha hecho gracias al poder de Dios que mora en él. Pablo hablando de manera personal, pero yo quiero seguir hablando con ustedes lo que él dice acerca de la resurrección. Y dice el versículo 12, y si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Cómo es que se atreve alguien a decir que no hay resurrección de muertos? Hay alguien que pueda probarlo después de todo lo que hemos vivido, hemos explicado. Porque si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra prédica, vana es también nuestra fe. Hermano, levántese y váyase a la casa ahora mismo. Olvídese de este jueguito de iglesia, si usted no cree en la resurrección de Jesucristo. Váyase, lo pido. Ahora mismo levántese y váyase. Si no cree que Cristo resucitó de los muertos, no hace nada aquí. Nuestra fe es vana. ¿Hay algo más duro que eso? Nuestra fe es vana. Hemos creído en algo que no existe. Hemos sido engañados. Es una gran mentira. Es también vuestra vana, es también nuestra fe. Y además somos hallados falsos testigos de Dios. Entonces se imaginan que yo hable y que yo sea un falso testigo. Testigo de Jehová. Es decir,
decir que Cristo es Dios y que resucitó entre los muertos. Porque es Dios. Eso es un verdadero testigo de Jehová. Lo demás es falsa la fe, vana fe. Porque si los muertos no resucitan, perdón, y además somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado a Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Hay que creer en que hay resurrección. Y hay que creer que la prueba es que Cristo resucitó. Y después vamos a ver cómo será para nosotros. ¿Cómo será para nosotros? Porque aquí están incluidos en el capítulo 15 todas estas cosas. Porque el Señor no nos dejó a través de Pablo sin explicación para todas estas cosas. La más grande razón de nuestra fe es la resurrección de Jesucristo. Dice en Hebreo, en el capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sí, está muy bonito. Es muy bonito ese versículo de que cuán grande es que un amigo muera por otro amigo. Sí, eso hay gente que lo va a hacer. Eso hay gente que lo hace. Menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice ahí, de manera que resucitó. Si no creemos que resucitó y por tanto ascendió, porque ya no está entre nosotros, no tenemos fe. Yo tengo fe. ¿Tú crees en la resurrección? Yo no. Bueno, no tiene fe. Cristo es el autor, pero también consumó la fe cuando resucitó. Está consumada. Cuando Él mostró que estaba vivo y que había vencido la muerte. La más grande razón de nuestra fe. Dice ahí Pablo, lo dice una y otra vez, lo dice de atrás para adelante, lo dice de adelante para atrás. Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, entonces estamos diciéndole a Dios mentiroso. No creemos que hay resurrección. ¿Qué estamos haciendo entonces? Nos hemos dedicado a una falsa. Hay muchas personas que creen una gran parte de la Biblia, pero no la creen toda. O la creen del primer versículo de Génesis hasta el último Apocalipsis, o de lo contrario, hay algo ahí que está mal, hay alguna mentira y por tanto no es digna de creer en ninguna de sus partes. O lo toma todo, o lo deja todo. Y no puede dejar afuera la resurrección. La resurrección es lo más importante, mi hermano. La resurrección es la confirmación. La resurrección es el sello de Dios. La confirmación es la garantía del futuro. La confirmación es la esperanza del presente. Es la más grande prueba de nuestra fe. En el Antiguo Testamento, la gente que tenía fe y se salvaba por fe también, y creían en la resurrección, no la negaban. Cuando llegó Jesús a la tumba de Lázaro, María estaba triste, Marta estaba triste. Y, no, yo sé que tú lo vas a resucitar en el día postrero, porque creían en la resurrección. Era parte de la fe. Hermano, es la más grande razón de la fe. No solo por lo que pasó, sino porque el futuro está basado en la resurrección. Todo lo que va a suceder está basado en que Cristo, si estuviera muerto, no podía hacer nada de lo que dice que va a hacer. ¿Qué sería de nosotros? ¿A dónde estamos nosotros entonces? Es la parte más importante de nuestra fe, mi hermano. Sin resurrección nuestra fe es vana, la prédica es vacía, estamos perdiendo el tiempo. Y por otra parte, si no creemos en la resurrección, ¿saben qué? Sus pecados no han sido perdonados. Todavía vivimos en nuestro delito de pecado. Porque la única razón por la que Cristo murió fue por los pecados. Pero si murió y está muerto, entonces no murió por los pecados. Entonces murió porque lo mataron. Murió porque lo cogieron y lo juzgaron. Y como matan a mucha gente en el mundo, lo mataron. El único inocente que han matado en este mundo es a Jesucristo. Mirándolo desde el punto de vista del pecado. ¿Ok? Si Cristo no resucitó, no nos han sido perdonados nuestros pecados. Dice allí, Pablo lo dice con claridad, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Aún estáis en vuestros pecados.